buenas a todos, cineadictos. Hola a todos, yo soy Parker y hoy os traigo un nuevo vídeo para el canal. En este caso se trata del top de las peores películas del año 2024. Antes de nada de ir con las películas, quiero deciros que en este caso el top de peores películas no va a ser un top. Simplemente voy a comentaros 10 películas que no me han gustado absolutamente nada o que me parecen las peores películas del año, sinceramente. Pero sin un orden específico, simplemente... creo que para mí son muy malas películas y voy a hablaros de ellas. En primer lugar, voy a hablaros de la película Descansa en paz, esta película noruega. Bueno, es una película de terror que llegó con muy altas expectativas al cine. Es una película que vino... Bueno, pues la crítica habló muy bien de ella, entonces creo que las expectativas estaban en un punto muy, muy álgido, pero luego la película realmente no es para nada lo que te pretende ser o lo que te muestra ser. Es una película que en algunos momentos incluso podría catalogarse como un falso documental. Creo que es una película que no tenía unos cimientos muy claros, que no sabía muy bien hacia dónde ir. Y yo lo vi muy reflejado en la gran pantalla porque es una película que me aburrió muchísimo y acabé la cinta que no sabía a dónde me había querido llevar, pero es que tampoco había comprendido del todo bien cuál era el camino que los protagonistas, en este caso la protagonista, realizaba, porque creo que para nada lo que te narra la sinopsis, que es como que los muertos despiertan, bueno, pues hay que aprender a convivir con estos muertos, creo que luego para nada realmente es lo que es la película. Entonces, Descansa en paz tiene un hueco en este top. En segundo lugar, os quiero hablar de la película Harold y el lápiz mágico. Esta película de Zachary Levi, esta película infantil, que creo que es demasiado absurda y demasiado mala incluso para los niños. Es una película que no creo que haya sido una gran película infantil para este año pasado. Yo me aburrí mucho. Obviamente es una película que está más enfocada a los niños, pero obviamente los niños no van al cine solos, tienen que ir con adultos. Y bueno, ya nos ha enseñado Disney, por ejemplo, que hay películas que se pueden hacer para los más pequeños, pero que también pueden disfrutar los adultos. Una cosa no está reñida con la otra. Y creo que esta película de Harold y el lápiz mágico es absurda incluso hasta para los niños. Se pasa de mala, bajo mi opinión, valga la redundancia. Y creo que Zachary Levi, el papel que hace es horrible. Yo no sé si es que él ya se ha acomodado en este tipo de papeles de hacer... siendo un adulto de una persona más infantil, pero creo que en esta película pues no lo consigue de una manera muy acertada y es una película que bajo mi opinión es fallida en todos los aspectos. En tercer lugar, quiero hablaros de Anatema, esta película española de terror que, bueno, sinceramente es una de las películas que menos terror me ha causado. Nos cuenta la historia de una monja en un monasterio que recibe el encargo de visitar las catacumbas de Madrid, pero es que realmente es una película, creo que no da terror en ningún momento tiene esa crítica hacia la iglesia que puedan tener. Creo que es una película que ni siquiera se acerca a lo que es el misterio. Creo que la ambientación para nada es terrorífica. Simplemente vemos a la monja deambulando por estas catacumbas y vemos pues unas pinceladas de thriller o de un poquito de intriga de la película. Pero creo que es una película, bajo mi opinión, muy fallida, que intenta transmitir un terror no tan cercano a lo que es Verónica, pero sí que quizá pues intentar crear una atmósfera mucho más terrorífica de lo que crea. Entonces, bajo mi punto de vista, esta película de Anatema es muy fallida y por eso entra en este top. En cuarto lugar, quiero hablaros de la película española también, El llanto. Esta película protagonizada por Esther Expósito, que sinceramente, pues le tenía muchísimas expectativas a esta película porque era una película española y de terror. La premisa, lo que se veía en el tráiler, me pareció súper interesante. Pero es una película que tiene dos mitades muy diferenciadas. Una primera mitad grabada aquí en España, en la que la protagonista es Esther Expósito, y una segunda mitad en la que está grabada en México, y parecen dos películas totalmente distintas. Es una película que la primera mitad de España creo que sí que la salvo. Es una parte que a mí sí que me gustó, creo que es bastante terrorífica, te adentra mucho en lo que es el misterio y creo que tiene una atmósfera muy bien. Además, Esther Expósito creo que hace un registro súper bueno. Pese a hacer una película de terror, creo que el registro que hace en esta peli es muy distinto al de su película de Venus. Creo que sinceramente que Esther Expósito es lo mejor de la película, pero en esta segunda parte, cuando viajan a México y es como otra historia la que se cuenta, creo que es muy distinto. Es una película que bien podría ser de dos directores totalmente distintos, incluso con dos productoras
totalmente distintas, porque creo que tanto la calidad cinematográfica en cuanto a guión y a fotografía se refiere, baja muchísimo. Entonces creo que pese a tener una primera parte aprobada con un suficiente, la segunda parte baja muchísimo el perfil de la nota. Creo que para mi opinión se queda en una película totalmente fallida y una de las peores películas de 2024. En quinto lugar coloca la película de Diabólica. Esta película protagonizada por John Chu, que es un actor que me encanta muchísimo a mí. Esta película de Diabólica nos quiere contar pues algo que está muy a la orden del día, como son las inteligencias artificiales, y nos las pone como villano principal de la película, pero creo que es una película que es horrenda. Creo que todo lo que podía salir mal y todas las malas decisiones que podían tomar a la hora de hacer la película las tomaron. Es una película más que fallida, es una película que ni es entretenida ni siquiera, no te sabe llevar bien. Creo que el guión es pésimo y las actuaciones pues en cuanto todo lo demás está tan mal, por muy notables que sean las actuaciones, que en este caso no lo son, no pueden salvar una película. Y como digo, el guión ya de partida creo que era un guión muy poco trabajado, porque se pueden hacer grandes cosas en cuanto a la IA, porque es un campo que todavía no se ha explorado demasiado. Entonces se puede explotar de una manera bien trabajada, creo que de una manera muy guay, pero a lo mejor quizá por las prisas de sacar esta película rápido, por coger la ola de lo que la inteligencia artificial se refiere, cogerla ahora mismo que está en su punto quizá más álgido, quizá estas prisas es lo que hayan hecho que la película sea el mojón de película que es, porque creo que falta mucho trabajo y muchas revisiones detrás de lo que es este guión, porque es una película que no es para nada interesante, tratando un tema tan interesante, porque es un tema que está a la orden del día y además en una película de terror creo que la combinación bien hecha hubiera sido una película muy buena, pero en este caso entra directa en el top de peores películas. En sexto lugar me gustaría poner a la película de Borderlands, esta adaptación del videojuego de Borderlands que llega, bajo mi punto de vista, 12 años tarde. No sé en qué momento sacas una película de un videojuego en que está bastante pasado de moda. No sé, igual que en el puesto anterior estaba diciendo que las películas de la IA han tenido prisa por sacarla en el momento en el que estamos ahora mismo en cuanto a la IA para tener su boom ahora, que está a la orden del día todas estas conversaciones sobre la IA, pues en este caso Wonderland llega tardísimo, o sea, ni siquiera hace años que está el videojuego en su punto más álgido. Pero es que no solo de partida es eso, es las pérdidas que ha tenido esta película han sido catastróficas, porque es un cambio total de los personajes, no se parecen en nada a lo que es el videojuego. Entonces se han tomado muchísimas libertades a la hora de hacer esta adaptación, pero es que aparte de una manera muy mal hecha. Pero como digo, es que es una mala adaptación, llega en un momento en que no tenía que llegar. Ya hacía muchos años que debería haber venido esta película, creo que era el momento de dejarla en un cajón y no hacerla, sinceramente, porque luego en cuanto al tema de CGI creo que está muy mal aprovechado. Realmente los millones que ha costado esta película no sé dónde los han metido, porque en el guión desde luego que no, en las interpretaciones de los actores también te digo que no, pero es que el CGI es que es horroroso, canta en todo momento en la película. Entonces en el CGI estoy seguro de que no han echado el dinero. Entonces realmente ha sido una película que ha sido una catástrofe en cuanto a dinero se refiere, en recaudación, pero es que no sé realmente dónde han echado tanto dinero, porque es que no se ve reflejado en la película para nada. En séptimo lugar pongo a la película española Alumbramiento. Esta película también enfocada un poquito más a la España antigua, a la España en la que los colegios de monjas estaban a la orden del día. Estamos en la década de 1980, en el que una madre decide ingresar a su hija en un centro para detener el nacimiento del embarazo de su hija pequeña, y pasa toda la película dentro de lo que es este recinto, reclutada, sin unas relaciones personales interesantes, sin un guión que te lleve a ningún lado. Creo que donde empieza la película termina, no hay una evolución clara en cuanto a los personajes y me parece muy aburrida. O sea, eran conversaciones sin fundamento cuando había conversaciones, porque tampoco es una película en la que hayan unos diálogos espectaculares ni siquiera muy profundos, en ningún momento creo que demasiado trabajados, y no sé realmente qué es lo que esta película nos quería ofrecer, porque yo realmente no llegué a entenderlo. Entonces, como digo, creo que donde empieza la película termina, no hay ninguna evolución en cuanto al personaje protagonista y me parece una película extremadamente aburrida. En octavo lugar me gustaría poner a la película del Ministerio de la Guerra Sucia. Esta película que hizo Netflix, protagonizada por Henry Cavill, es una película que
estamos con lo mismo que Borderlands. Es una película en la que se han gastado muchísimo dinero. No sé realmente dónde lo han gastado, porque es una película también en la que el CGI pues también está un poco a la orden del día, porque hay muchos ataques entre barcos y demás, pero realmente eso en pantalla no se ha plasmado, y es una película estrenada directamente en Netflix. Entonces es una película que no ha pasado por cine. No entiendo que destinen tantísimos millones a hacer una película que no se va a poder disfrutar en una pantalla grande, y como digo, creo que todo el dinero lo han gastado en el elenco protagonista. Henry Cavill es un actor que, bueno, puede tener mucho carisma, pero en cuanto a dotes interpretativas, pues creo que tiene bastantes carencias, y que en los últimos años la gente se está dando cuenta de que no es un actor realmente bueno. Entonces creo que es una película que pasó sin pena ni gloria. Creo que tampoco la ha visto demasiada gente o no ha sido extremadamente popular. Y quitando el primer tercio de la película, que sí que quizá puede ser un poco más entretenido, porque tenemos esta presentación del personaje Henry Cavill y de su tripulación, y puede ser algo más entretenido, realmente el resto de la película es aburridísima. No entiendes tampoco por dónde va, creo que no tiene ningún rumbo fijo, y yo me aburrí como una ostra. En noveno lugar me gustaría poner a la película de Tarot, esta película de terror que yo le tenía muchas ganas, sinceramente. Es una película pues que sinceramente me esperaba algo parecido a lo que fue la película de la Ouija, que sin ser una grandísima película de terror, es una película que a mí me gustó muchísimo. Entonces, esta de Tarot, por lo que se veía en el tráiler, yo me esperaba algo muy parecido, pero me encontré con una típica película cliché, con un guión hiper predecible, una película que además era muy aburrida, los personajes no tenían fundamento ninguno tampoco, y tampoco tenía muy claro la película donde te quería llevar, era muy confusa entre sí. Tampoco entendías muy bien el concepto y todo lo que nos quería contar este director con esta historia, porque como digo, es una película que tampoco da terror ninguno, y creo que la ambientación no está para nada bien conseguida. Y en décimo lugar me gustaría poner a la película La Piscina. Esta película, que también es otra película de terror, como veis, soy un gran fan del terror, y este año me he llevado muchas decepciones, porque el tráiler de la película pues también pintaba bien. Era una película de la que se venía hablando bastante, no sé si para bien o para mal, pero se venía hablando bastante cuando se estrenó aquí en España, y fui con bastantes ganas a verla, pero me llevé una decepción bastante grande. En esta película nos cuenta la historia de una familia que se muda a una casa en la que tiene una piscina aparentemente maldita. Es una película en la que el villano es la piscina, y bueno, quizá como premisa o como para mediometraje o un corto incluso largo podría estar bien, pero creo que una película entera se diluye demasiado. No está nada bien explotado la idea de una piscina que sea realmente el villano. Empiezan a pasar cosas paranormales y tampoco te las llegas a creer del todo. Creo que la película es demasiado larga, aun siendo bastante corta. Entonces, como digo, creo que es una idea que se podría haber afrontado en algo mucho más corto, y al haberlo extendido han creado algo que no es para nada atractivo, y creo igual que la ambientación de esta película no es para nada efectiva, y me llevé la verdad que una decepción bastante gorda. Y hasta aquí las peores 10 películas que a mí me han parecido del año 2024. Déjame un like si te ha gustado el vídeo. Me gustaría que me dejaras en comentarios, aunque sea tu top 3 de las peores películas que has visto en el año 2024, porque me encantará leerte. No olvides suscribirte, porque próximamente van a venir más tops. Y por si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches.